Somos héroes de fe. Llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe, la espada, su palabra. Somos héroes de fe. Todo deber asignado por mi rey. Yo soy un siervo de Jehová, y aunque tenga poca edad, no escaparé como Jonás. Por mi Jesús soy llamado a obedecer. Y si voy a la escuela, soy llamado a estar en la casa a obedecer. Cuando voy a la iglesia, soy llamado, si voy a predicar, a obedecer. Que soy aventurero, viviré en el cielo. Amo a Jesús, soy llamado a obedecer. Y si voy a la escuela, soy llamado, cuando estoy en la casa, a obedecer. Cuando voy a la iglesia, soy llamado, si voy a predicar, a obedecer. Que soy aventurero, viviré en el cielo. Amo a Jesús, soy llamado a obedecer. Soy llamado a obedecer. Soy llamado a obedecer. Yo soy llamado a obedecer. Tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de saldar, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. Hoy lo ves que está cambiando todo, hoy lo ves las cosas como están, tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo de Señor, que Jesús estará. Y aunque las tinieblas han venido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Levantemos las manos, oh pueblo del Señor, que Jesús estará. Aunque las tinieblas han venido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, y hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, y hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hola, mis pequeños amiguitos.
¿Cómo están? Hoy un nuevo domingo aquí reunidos. Bueno, hoy quisieron acompañarme dos de mis hijas, Denise y Luz, que bueno, van a estar aquí haciéndonos compañía en esta nueva clase de la escuelita bíblica. Bueno, mis pequeños amiguitos, antes de comenzar a hablar y antes de leer la palabra, vamos a comenzar haciendo una oración. Igualmente, recién ya las escucharon también a Denise y a Luz cantar dos hermosos coritos. Todo viene referente a lo que vamos a hablar en este día. Y bueno, espero que les haya gustado esos coritos, la canción, todo lo que van escuchando antes, durante y después. Tratamos que sea todo relacionado a lo que queremos hablar y que realmente el Espíritu Santo sea el que les dé convencimiento. Así dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que convence a nuestras vidas de pecado, convence cuando tenemos algo que cambiar, aún de todas las cosas, Él es el que nos ayuda. Y por eso vamos a orar, para que el Espíritu Santo sea el que esté en medio nuestro y nos esté guiando en todas las cosas. Bueno, mis pequeños amiguitos, vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia y respeto a nuestro Dios, así que también Denise y Luz, cerramos los ojitos, inclinamos el rostro y hacemos una oración. Padre querido, en el nombre de Jesús, en este día te damos muchas gracias, Señor, porque nos das esta nueva oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, a estos niños, a esta familia que están escuchando, Señor, esta clase. Sabemos que la palabra tuya primeramente es para nuestras vidas y luego para el que la escucha. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente por esta bondad tan grande que tienes para con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a través de mi boca, Señor, y que sea Él, Señor, el que traiga, Señor, convencimiento, libertad, Señor amado, nos ayude, Dios mío, no solo a ser oidores, como dice tu palabra, sino hacedores, que podamos cumplir, Señor, con tus mandamientos, Señor, que son vida, Señor, para nosotros. Te damos gracias por este día, entregamos esta clase en tus manos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Bueno, mis pequeños amiguitos, como saben, esta escuelita bíblica se llama Héroes de Fe. Y bueno, una de las ideas y de los proyectos que teníamos era que podamos ver algunos de los héroes de la fe, algunos de los héroes que hay en la Biblia, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene una hermosa enseñanza para nuestras vidas en el día de hoy. Nosotros ya hemos visto algunos cuando vimos a Rahab, que también ella fue una mujer, pero fue una heroína de la fe. Nosotros ya vimos de ella, hablamos de Pedro cuando estuvo en la cárcel, de hombres de Dios, de mujeres de Dios que han dado su vida por amor a Jesucristo, a este evangelio y a esta palabra. Y bueno, en estos domingos queremos hablar de varios hombres y mujeres que han dedicado su vida a Dios, han sido obedientes a su palabra, también han fallado porque son humanos como nosotros, pero han sabido poner toda su fe, su confianza en este Dios poderoso que tenemos como Padre, en este Jesucristo que nos ha amado. Y bueno, referente a esto vamos a comenzar hoy. Y hoy vamos a hablar de algo en particular y vamos a hablar de la obediencia. No voy a comenzar directamente con la historia, sino que primero voy a hacer una pequeña reflexión y luego vamos a hablar del rey David. Y yo sé que quizás algunos dicen, ya sé, va a hablar de David y el gigante Goliat, pero no. ¿Saben que no? No voy a hablar de David y Goliat porque, bueno, esa historia, si bien es conocida y la podemos volver a ver, ¿por qué no? Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del rey David, pero en otra de sus situaciones, porque él pasó muchas cosas, tenemos muchas lecciones por hablar del rey David, y bueno, hoy vamos a hablar otra parte de su vida. Y como les digo, lo importante y lo principal es que hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Pero la obediencia ¿a qué o a quién? Vamos a hablar sobre la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios. Y una de las preguntas
que está aquí en este libro, que luego vamos a ver, porque vamos a ver la historia de David y vamos a verlo en este libro, aquí dice, el héroe busca la voluntad de Dios, hace una pregunta. Y así queremos como abrir este nuevo, estas nuevas clases que vamos a hacer sobre los héroes y las heroínas de la fe. La primera pregunta sería, como dice acá, ¿el héroe de la fe busca la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Si es un héroe de la fe, un héroe, ¿buscará la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ir viendo estas clases si los héroes buscan la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar a hablar, como les dije, de la obediencia. Y quiero comenzar leyendo una palabra en Isaías capítulo 66, versículo 22. Siempre les digo que si ustedes en casa tienen una Biblia, sería buenísimo, re lindo que vayan corriendo y busquen la palabra de Dios para que busquen y puedan leer conmigo y vean que todo lo que hablamos está en la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo en Isaías, capítulo 66, como les dije, el versículo 22. Y dice así, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo dice acá Jehová? Miraré, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es la palabra? Esto es la palabra de Dios. Una de las cosas que quiero comentarles hoy es lo siguiente. Para agradar a Dios debemos amarle y debemos obedecerle, porque eso es mostrarle que lo amamos. Obedecer es amar. Si yo no amo a Dios, no lo voy a obedecer. Y ¿saben una cosa? El tesoro más grande, pero más grande que podemos descubrir como niños, como preadolescentes, como adolescentes, como adultos, como familias, como seres humanos, el tesoro más grande que podemos tener es poder conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Porque no lo puedo ver. Pero entonces, ¿cómo lo conozco? Entonces, para conocer a Dios, necesitamos leer la palabra de Dios, porque esa es la manera de conocerle. Y la palabra de Dios es un tesoro que está aquí para ser descubierto por nosotros. Pero para poder descubrir este tesoro lo tenemos que leer y buscar. Miren, si yo les dijera ahora, chicos, cada uno de ustedes tiene un patio en su casa, ¿no? O un lugarcito ahí atrás o adelante. Y si yo les digo, ¿saben una cosa? Si ustedes van al fondo de su casa o adelante donde tienen su patio y empiezan a excavar, van a encontrar un tesoro, el mejor, el más grande, el más hermoso, el más precioso de todos los tesoros. ¿Ustedes qué harían? Corriendo a buscar ese tesoro, porque es un tesoro y es el más grande. Y si yo les dijera, pero está muy profundo, les doy un mapa, una dirección, y tienen que buscar a 3 metros de profundidad. Hay rocas, hay muchas dificultades para encontrarlo, pero lo pueden encontrar. Yo creo que van a agarrar las cucharas de mamá, como hacen mis hijas, que me agarran las cucharas muchas veces para jugar y desaparecen las cucharas. Y van a excavar y cavar hasta encontrar ese tesoro. Porque siempre que nos hablan de un gran tesoro, queremos encontrarlo, ¿o no? Bueno, ¿saben una cosa? Conocer a Dios es como ese gran tesoro que nosotros podemos descubrir día a día leyendo la palabra de Dios. Y como les decía, si lo amamos, lo vamos a obedecer. Por eso la pregunta, ¿un héroe busca la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo saber la voluntad de Dios? Una de las formas de saber la voluntad de Dios es leyendo la palabra. Dice que la profecía mayor es esta palabra de Dios. Además vamos a ir viendo varios versículos y partes de la Biblia que nos van a enseñar que la palabra de Dios es vida y es salvación para nuestras vidas. Como les decía,
En la palabra de Dios hay mandamientos y también hay principios de sabiduría y son necesarios para nuestras vidas. Antes de que sigamos leyendo la palabra de Dios y hablando de la palabra de Dios, quiero que vean una niña que se llamaba, ya la voy a buscar, María. Esta niña entendió de verdad que la Biblia es un tesoro. Ella lo entendió e hizo todo para poder conseguir esta palabra de Dios. Porque ¿saben una cosa? Nosotros hoy es más fácil, por así decirlo, es más sencillo conseguir tener una Biblia en nuestros hogares, pero antes no era así. Antes no era así. Pero esta niña, ella sí entendió que esta palabra era un tesoro y que en ella estaban los mandamientos y que en ella estaban los preceptos, como les digo, de cómo, y ella sabía que con esta palabra iba a conocer a Dios. Entonces ella lo entendió e hizo lo que fuera para poder conseguirlo. Yo quiero que antes de seguir hablando podamos ver esta historia de María y también podamos escuchar un hermoso coro por dos amigos, Joel y Ruth, que nos van a cantar una hermosa canción referente a la palabra de Dios. Y luego seguimos hablando de esta palabra y vamos a contar la hermosa historia María de David. y la Biblia. Hace más de 200 años, en Gales, Gran Bretaña, vivía una niña llamada María John. Los domingos, María y sus padres iban a la iglesia. En la iglesia, María escuchaba al pastor leer la Biblia. María deseaba leer la Biblia, pero no sabía leer. Tampoco había Biblia en su casa. En aquel tiempo había pocas Biblias. Algunas iglesias tenían solo un ejemplar encadenado al púlpito. Un labrador tenía una Biblia en su casa. La esposa del labrador le ofreció a María que podía leer la Biblia en casa de ellos. Pero primero, ella tenía que aprender a leer. En cuanto aprendió a leer, cada sábado caminaba más de 3 kilómetros a casa del labrador para leer la Biblia. María quería tener Biblia propia y comenzó a trabajar para juntar dinero. Luego de 6 largos años de ahorrar, María tenía lo suficiente para comprar una Biblia. Ella no podía comprar una Biblia en su pueblo. El lugar donde había Biblias quedaba a 40 kilómetros de su casa. María tuvo que caminar sola ese trecho, pero lo hizo con alegría para tener una Biblia propia. Como no quería gastar sus zapatos, ella decidió ir descalza. Al llegar a la casa del pastor que vendía Biblias, la triste noticia fue que ya las había vendido todas. María comenzó a llorar amargamente, lo cual conmovió al pastor. «Hija, no te puedo negar una Biblia». El pastor tenía la Biblia de un amigo en la biblioteca. El amigo aceptó vender su Biblia a María. ¡Qué gozo sintió María al tener una Biblia propia en sus manos! Su corazón saltaba de alegría en su largo regreso a casa. El pastor no pudo olvidar el gran esfuerzo que hizo María para poder conseguir una Biblia. Su gran deseo era que todo el mundo, pequeños y grandes, tuvieran la Biblia. Él y otras personas fundaron en Londres la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, para que todo el que quiera pueda tener su propia Biblia. Gracias a María, ahora muchos niños alrededor del mundo tienen la Biblia.
Hay una sociedad bíblica en casi todos los países. Oremos por el trabajo de traducción, impresión y distribución de la Biblia. La Biblia es un libro especial para mí. En ella encuentro leyes para vivir. La Biblia fue escrita para ti y también para mí. En la Biblia encuentras lo que debes saber. Presta atención, no dejes de leer. Ay, Dios tiene algo para ti y también para mí. Jesús de Belén, léelo en la Biblia y lo vas a conocer. Él vino a salvarme a mí y también a ti. La Biblia es un libro especial para mí. En ella encuentro leyes para vivir. La Biblia fue escrita para ti y también para mí. En la Biblia encuentras lo que debes saber. Presta atención, no dejes de leer. Ay, Dios tiene algo para ti y también para mí. Jesús de Belén, léelo en la Biblia y lo vas a conocer. Él vino a salvarme a mí y también a ti. La Biblia es un libro especial para mí. En ella encuentro normas para vivir. La Biblia fue escrita para ti y también para mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¿Les gustó esta historia de María y esta canción? ¿Saben una cosa? En Salmos, capítulo 119, 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra es como una lámpara que nos alumbra el camino. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué necesito que alumbre mi camino? Porque, ¿saben ustedes lo que es una mentira? Pues la mentira es algo que no es verdadero. Y lamentablemente este mundo está lleno de mentiras. Pero la palabra de Dios es verdad. Y ella es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Y que nos va a alumbrar y nos va a ayudar a saber cuál es la verdad, ¿sí? En este mundo que está, como digo, lleno de mentiras, de maldad. ¿Saben una cosa? Si ustedes en su casa se cortara la luz y tuvieran que caminar, aunque conocen más o menos dónde están las cosas de su casa, pero yo creo que no caminaríamos sin rompernos el dedo gordo, porque nos chocaríamos todo. ¿Por qué? Porque no hay luz. Y bueno, así es la palabra de Dios en medio de este mundo de mentira, de oscuridad. Es esa lámpara que nos va a alumbrar. ¿Y saben qué más es esta palabra? Es como un mapa. Miren, no sé si ustedes saben lo que son las minas. Las minas son pequeñas cositas que parecen tan insignificantes, pero las ponen generalmente en las guerras. ¿Para qué? Para que cuando un soldado pase por ahí, miren, esas minas se clavan en la tierra y cuando un soldado la pisa hace
clic, y cuando hace así, el soldado sabe que donde levante el pie, ¡boom!, explota. Y eso es horrible. Para un soldado en la guerra es lo peor que le puede pasar. Imagínense que un padre amoroso le diga a su hijo, anda a traerme el periódico, pero él sabe que está todo el piso lleno de esas minas, y lo manda. ¿Ustedes irían? No, yo creo que no, ni loca, a ir a pisar una de esas minas. Pero ¿qué pasa si su papá le da un mapa en la mano y le dice, 2 pasos adelante, 2 pasos al costado, 2, iría confiado, porque su padre le dio un mapa? Bueno, la palabra de Dios es como nuestro mapa. En este mundo que hay mucha maldad, es nuestro mapa. Pero ¿saben una cosa? También tengo que contarles algo. Que hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, o dicen, sí, yo creo en Dios, o creo en Jesús, o inclusive hay cristianos o gente que dice ser cristiana y que sigue a Jesús. Pero la realidad es que cuando uno ve cómo camina, no parece que conoce o que sigue a Jesús, porque pareciera que va más vale por un camino ancho. Y hay muchas personas que aunque dicen que creen en Jesús, o que son cristianos, o que creen en Dios, y vamos con la palabra y le decimos, no, pero la Biblia dice así, Dios dice así. Lo más probable es que salgan enojadas a veces, porque quieren seguir a Dios, pero a su manera, como dicen, a su forma. Yo creo en Dios, pero a mi manera, a mi forma. Pero no hay una mi forma o mi manera de seguir a Dios o a Jesús. No, está la palabra de Dios, que es nuestra, como digo, nuestra lámpara, nuestro mapa. Ella es la que nos enseña cómo seguir a Dios, cómo seguir este evangelio. No es como a mí me parece, como a usted le parece, o como yo pienso que debe ser. No, es como Dios dice que debemos seguirle a Él. Y referente a esto, de que necesitamos, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios que nos indica el camino a seguir, o cómo debemos hacer, o qué debemos hacer en cada instante de nuestras vidas. Pero yo les voy a contar, por eso, de este héroe, David, que él le consultó a Jehová lo que tenía que hacer. Y saben una cosa, vamos a empezar a ver la historia de David. Y esta historia de David, como les dije, no es con el gigante, sino es cuando David ya fue nombrado rey. Los filisteos se enteraron de que David ya era rey. Y dice que salieron para prenderle. Y miren, vamos a ir mirando las figuras. Les voy a ir mostrando. Miren, aquí hay 2 hombres que se están enterando de que los filisteos vienen a querer aprenderlo a David. Y David se enteró. Miren, aquí está David. Él se enteró de que los filisteos venían a aprenderlo. Dice que los filisteos llegaron al Valle de los Gigantes y comenzaron a atacar y a robar. Miren, qué increíble, ¿no? Dice que estos hombres vinieron y empezaron a atacar y a robar. Entonces, ¿saben una cosa? David dice que consultó a Dios. Vamos a tratar de que lo puedan ver. Aquí el rey David está consultando a Dios. Dice, ¿debo luchar contra los filisteos? ¿Me darás la victoria?, le preguntó David a Dios. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Ve, yo te daré la victoria. Y dice que David los atacó en Baal-Perasim y los derrotó. Miren, aquí los atacó David y dice que los derrotó. Pero David
no fue porque él quiso ir, no. Y a pesar de que David era un hombre de guerra, porque como ya les dije, que yo no les iba a contar la historia de David y Goliat, pero David antes, aquí ya estaba siendo rey, pero David antes de muchacho mató osos, mató leones, después venció al gigante y muchas veces venció a los filisteos y él era un hombre de guerra que él venció, pero ¿era por él? No, era porque Dios estaba con él y porque David siempre obedeció a Dios. Y en este caso no fue diferente. David, antes de salir a pelear con los filisteos, le consultó a Dios. Y Dios le dijo que vaya, que le daría la victoria. ¿Saben que después de que estos hombres salen huyendo, dice que quedaron todos sus ídolos? Porque obviamente ellos tenían sus dioses, sus ídolos, que creían que les iba a dar la victoria, pero no fue así, porque la victoria siempre la da Dios. ¿Saben una cosa? Ahí no quedó todo. ¿Saben que después dice que los filisteos volvieron al valle y comenzaron a atacar a los israelitas una vez más? Y otra vez David, miren, otra vez David le consultó una vez más, aquí antes de ver la próxima, una vez más David le consultó a Dios otra vez y le preguntó si debía atacar a los filisteos. ¿Y saben una cosa? Miren, aquí están huyendo, pero luego, como dice la Biblia, miren, ¿saben una cosa que me estoy dando cuenta? Les empecé a contar la historia y no les dije en qué parte de la Biblia está esta historia, pero esta cabeza de la seño que hoy está dispersa. Miren, esta historia la vamos a encontrar en Primera de Crónicas 14, del 8 al 17. Allí vamos a encontrar esta historia que les estoy contando, por si ustedes después la quieren leer. Miren, bueno, aquí el rey David le vuelve a consultar a Dios, le vuelve a decir, ¿qué hago, Señor? ¿Los vuelvo a atacar? Entonces dice que Dios le dijo, esta vez no vas a ir por enfrente, esta vez los vas a rodear. Miren, inclusive Dios le da las instrucciones, los vas a rodear y vas a ir por las balsameras. ¿Saben lo que eran las balsameras? Eran unos árboles y Dios le dijo a David que vaya por allí, por las balsameras. Dice, y cuando oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que yo voy al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Miren qué increíble. Dios le dijo, cuando sientas los árboles, las copas de los árboles moverse, eso quiere decir que yo voy enfrente de ti. ¡Gloria a Dios! Dios iba enfrente de David. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más gloriosa! Poder saber que Dios estaba con él. Y que ese ruidito entre las copas de los árboles era el mismo Dios, el mismo ejército de Jehová peleando por David y por Israel. Y le dijo, cuando sientas eso, atácalos, porque yo voy delante de ti. Miren, David obedecía todo lo que Dios le decía. Y gracias a eso, miren, David los atacó, vencieron, porque David, dice, hizo todo lo que le mandó Dios y obligó a sus enemigos a retroceder desde Gabaón hasta Hueser. Miren, aquí David y el pueblo de Israel victorioso. Salieron victoriosos. ¿Vieron, chicos? Lo importante de obedecer a Dios, lo importante de buscar su voluntad y obedecerle. Dice, aquí hay una reflexión que yo anoté. Si queremos darle la gloria a Dios, entonces debemos estudiar la palabra, lo que nos dice en ella y hacerlo. ¿Saben por qué? Porque esta es nuestra vida. Leer la palabra de Dios,
saber de sus mandamientos y poder saber que Él está con nosotros. Y que aunque a veces nos parezca un poco difícil o no sé, pero todo lo que Dios nos diga que hagamos, lo podamos hacer porque Él está con nosotros. Miren, como estuvo con el rey David. Vení, vení. ¿Saben una cosa? Les quiero contar una pequeña historia que estuve escuchando y me pareció hermosa de cómo nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios, de lo que Él nos indique, eso es lo correcto y lo bueno para nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Dice que había un misionero en África, que fueron, como les digo, de misioneros. Un día él estaba en su casa y su hijo salió afuera a jugar debajo de un árbol. El niño estaba ahí jugando y su papá adentro. En un momento su papá sale afuera y lo ve que está jugando en el árbol. Y él lo único que le dice, ¡abajo! Y en ese momento el niño se tiró al piso. Y luego le dice, arrástrate, arrástrate hacia mí. Y el niño se empieza a arrastrar. Y luego le dice, levántate y corre hacia mí. Y el niño se levantó y corrió hacia él. Y en ese momento decís, pero es una locura, ¿qué le pasa al padre? Abajo, arrástrate, vení, corre. Pero el niño no le preguntó al padre, ay, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Y, explícame por qué. Y, no, el niño obedeció. Y ¿saben una cosa? El niño no estaba viendo que donde él estaba jugando había una serpiente venenosa a punto de picarlo. Pero el padre desde allá lo estaba viendo. Por eso le dijo, tírate. Y ahí evitó que la serpiente lo picara. Y luego pasó por debajo y luego corrió hacia su padre a salvo. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios nos quiere poner a salvo. Eso es lo que quiere la palabra de Dios, ponernos a salvo. Porque nosotros a veces, o siempre, no vemos el peligro. El mundo está en oscuridad y cada vez el pecado aumenta y aumenta y aumenta y aumenta la maldad. Y lo único que a nosotros nos va a mantener en pie y lo único que nos va a dar la salvación es Jesucristo. Pero ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. Porque para ir al cielo no se va como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me parece que voy a ir al cielo. La Biblia dice que hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Pero ¿cómo hago para conocer a Jesucristo? No lo estoy viendo ahora. Para conocerlo necesito leer la palabra de Dios y también necesito obedecer la palabra de Dios. Porque ella me traerá la vida eterna. La vida eterna que nosotros estamos esperando. Porque muy pronto Jesucristo nos vendrá a buscar. Pequeños amiguitos, quiero seguirles hablando. ¿Saben una cosa? Uno de los versículos, antes que me olvide, que les quería leer, es en Josué, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Por seguir este libro de la ley. Una de las cosas que les quiero decir es que las personas de este mundo tienen su propia opinión de lo que está bien y de lo que está mal. Van a escuchar a muchas personas que digan, seguí tu corazón o seguí lo que vos quieras. Cada uno tiene su opinión sobre lo bueno y lo malo, o sobre lo que está bien o lo que está mal. ¿Y saben dónde lo dice? Eso lo dice en Isaías, capítulo 5, y se los quiero leer. Isaías, capítulo 5, el versículo 20 y 21 dice, ¡ay! De los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes
delante de sí mismos. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere que nosotros seamos felices y que heredemos la vida eterna, que esa es nuestra meta, heredar la vida eterna. Por eso Él puso sus mandamientos. En Mateo, capítulo 7, que también lo vamos a leer, hoy vamos a leer varios versículos de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que el oírla, discúlpenme, voy a buscar Mateo, capítulo 7, lo tenía marcado, el capítulo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Vieron? Muy pocos son los que quieren realmente seguir este camino angosto y poder llegar a la vida eterna. Generalmente las personas quieren seguir el camino ancho, quieren hacer lo que quieran hacer y dicen, yo soy libre, hago lo que a mí me parece o sigo a Dios a mi manera. Pero como yo les dije, no hay una manera propia, como dice aquí en Isaías. Cada persona puede tener su propia opinión de lo bueno y lo malo, pero la verdad, la única verdad es esta palabra. Esta es la verdad. Y otra de las cosas que les quiero decir, el que ama, obedece. ¿Y dónde está eso? En San Juan, capítulo 14, el versículo 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si nosotros amamos a Jesús, si nosotros amamos a Dios, nosotros lo obedeceremos y seguiremos los mandamientos que Dios nos puso aquí en su palabra. Antes de que sigamos ya con el final, quiero que veamos un video, aunque nos quedan 2 videos. Quiero que veamos algunos videitos porque para que entendamos lo importante de ser obedientes, porque muchas veces, ay, pero ¿por qué hay que obedecer y todo y obedecer y seguir reglas y seguir esto y seguir lo otro? Pero todo tiene un porqué, porque no es que a mí se me ocurre que hagas tal cosa o hagas la otra. Miren, yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo, como mamá, necesito tener cuchillas en mi cocina para poder cocinar. O sea, son necesarias, porque si no tengo cuchillas, no puedo cocinar. Si no, ¿con qué voy a cortar la carne, la cebolla? No la puedo cortar con una cuchara, no la puedo cortar con un tenedor. No, necesito una cuchilla, ¿verdad? Ahora, que yo tenga esa cuchilla en mi cocina, que es necesaria, no quiere decir que la tenga ahí para que mis hijos jueguen con esa cuchilla. ¿Por qué? Porque se van a lastimar. Y se pueden lastimar muy feo. Hay cortes muy feos. Entonces, yo como mamá, ¿qué le voy a decir a mis hijos? No agarren las cuchillas. No agarren los cuchillos porque se van a cortar, se van a lastimar. Y quizás ellos me pueden decir, ¡ay, qué pesada! Siempre con las reglas y con las cosas. ¿Pero por qué yo lo hago? ¿Lo hago porque los odio? No, yo lo hago porque los amo. Yo amo a mi hija Denise, yo amo a mi hija Luz, yo amo a mis hijos. Como cada padre, cada madre o abuelo o tío. Y así es Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Si aceptamos a Jesús en el corazón, ¿no? Y pasamos a ser hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Entonces, como un Padre amoroso, nos cuida. Y cada mandamiento, y cada precepto, y cada regla o cada ley que Él pone en su palabra, es para nuestro bien. No es porque nos odia, todo lo contrario. Es porque nos ama. Y cuando nosotros lo amamos, así como dice la palabra, vamos a seguir esos mandamientos. Porque sabemos que vienen de parte de un Padre amoroso, que quiere lo mejor para nosotros y quiere también que heredemos la vida eterna. Miren, aquí vamos a estar con 2 amigos nuevamente, los mismos amigos que nos cantaron el hermoso coro de la palabra de Dios con Joel y Ruth. En una situación donde Joel
no obedece a su mamá. Y vamos a ver las consecuencias que trajo el no obedecer. Joel, ya está dos, listo el tres, almuerzo. ¡Ya voy, Ruth! 1, 2, 3. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, ya estoy subiendo. Ya está. Ah, pero mamá dijo de que me limpiara los zapatos en las pantuflas. ¿Por qué me habrá dicho eso? Ah, bueno, no importa. Ahora sí. ¡A entrenar! 2. ¡Ay! Joel, mira todo lo que has ensuciado. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, Ruth, no molestes! Joel, no juegues en la sala. 2. ¡Ay, Dios mío! 2. ¡Joel! ¡Ay, Ruth, ya basta! ¡Me has hecho perder la cuenta, Ruth! ¡Ay, casi lo logro! Tenía que llegar a 12 pataditas. ¡Joel! ¡Ay, Ruth, ya, por favor! Mañana tengo que competir con mis compañeros. ¡Sí! Mañana vamos a competir, vamos a jugar quién hace más pataditas sin derribar la pelota. Pero con la pelota se juega afuera, no aquí adentro, Joel. Puedes romper algo. ¡Ay, Ruth, es mi juego favorito, así que no molestes! Voy a seguir jugando. ¡Ay, qué desobediente que eres! 3. Ay, Dios mío. 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh, no! ¡Ya arruinaste todo el almuerzo! Ay, ¿Arruiné el ahora. almuerzo? ¡Sí, Joel! ¡Ay, ¡Mira! no puede ser! ¡Oh, no! ¡Ay! Ahora voy a limpiar. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, todo lo que has hecho! ¡Ven, ayúdame, Joel! ¡Ay, está bien! ¡Ay! ¡Ay, aquí está! Por eso es importante obedecer, Joel. Ayúdame. Está bien. Ay, Ruth, estoy muy triste por haber arruinado el almuerzo que hizo mamá y haber roto su copa favorita. Ay, Joel, ¿vistes? El desobedecer siempre trae consecuencias. Ay, ahora, puede ser. ¿cómo hacemos todo esto? Uy, Ay, Ruth, tengo mucha hambre. ¿Y ahora qué vamos a comer? sopa de pelota. ¿Por qué echaste a perder todo el almuerzo? Sopa de pelota vamos a comer. Ay, ay. Sopa de pelota no se come. ¿Sopa de pelota? Ay, lo siento, Ruth. Ay, Joel, si hubieses obedecido, nada de esto hubiese pasado. Ahora nos vamos a quedar sin almorzar. ¿Nada? Ay, lo siento, Ruth. Yo debería recibir mi castigo. Pero tú también te vas a quedar sin almuerzo. Ay, por favor, perdóname. Ay, está bien, Joel, yo te perdono. Pero vistes, el desobedecer trae consecuencias, no solo para uno mismo, sino también para las personas que están a tu lado, Joel. Sí tienes razón, Ruth. Ay, tengo hambre. ¿Sabes? Te prometo que desde ahora ya no volveré a jugar más con mi pelota en la sala. ¿De verdad? De verdad, Ruth. ¿En serio? En serio, Ruth. ¡Ay, qué bueno! Entonces, Joel, ve a la cocina a preparar algo para comer. Buena idea. Ya regreso, Ruth. Ya vuelvo. Voy llevando estas cosas, ¿ya? Ya está bien. Prepara algo rico, Joel. No te preocupes, Ruth. Ay, qué bueno. Joel ya no va a ser desobediente. Mira, Ruth. Ay, ¡Listo! Ahí está. ¿Tan poquito? Ay, Ruth, tranquila. Lo he traído solo para ti. Ay, gracias. Ay. Shh, ya. Mejor hay que compartir, ¿ya? Está bien. Toma, esto es para ti. Gracias. Pero antes vamos a ver. Está bien.
Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendice a todos los niños que no tienen que comer y bendice a nuestra familia también. Amén. Ahora sí, vamos a comer. Listo, Ruth. ¡Ah! Mis pequeños amiguitos, ¿vieron cómo Joel desobedeció y que trajo consecuencias? Siempre que desobedecemos una regla, traerá consecuencias. Miren en San Juan capítulo 5, versículo 39, les quiero leer, dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué son las escrituras? La palabra de Dios. Y no dice léela, dice escudriñar, que es mucho más que leer. Es poder entender la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Dice que las escrituras dan testimonio de él. Por lo tanto, también dan testimonio de Dios, su Padre. Y dice, escudriñar las escrituras. Debemos escudriñarlas como les dije al principio, como un gran tesoro. Como un gran tesoro que nos lleva a conocerle a él. Y como dice aquí también, para tener la vida eterna. El camino de las escrituras es el camino para conocerlo bien a él. ¿A quién? A nuestro Dios, a nuestro Jesucristo. ¿Y por medio de quién? Porque nosotros hemos estado hablando que hay alguien, una persona que está a nuestro lado, que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender la palabra de Dios. Porque las personas que no tienen el Espíritu Santo, dice que les parece una locura todo esto, que nosotros, se nos descompaginó una niña. Dice que es una locura, ¿no? A los que no tienen el Espíritu Santo, a los que no creen en Dios, el Evangelio es una locura. Pero para nosotros es vida eterna, para nosotros es nuestra vida. Miren, hay algo que yo anoté acá que dice, seguir, conocer, crecer en Cristo exige un compromiso básico de oír, atender y estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque ella, dice aquí, en ellas tenéis la vida eterna. Y yo quiero tener vida eterna. No sé ustedes, mis pequeños amiguitos y familia, pero yo y mi familia queremos tener vida eterna. En el Salmo 143, versículo 10, les quiero leer, Salmo 143, el versículo 10, dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué hermoso! Miren, otra vez les quiero leer. Me parece tan hermoso este versículo. Enséñame, dice, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, estábamos hablando del Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué hermosa palabra! Pero ¿saben una cosa? Siempre hay un rebelde en todo esto. Muchas veces yo misma he sido rebelde. Siempre a veces estamos con esa rebeldía o nos levantamos en un día que estamos rebeldes. Y ¿saben una cosa? Les quiero mostrar una niña que se levantó en uno de esos días. Media rebelde estaba ese día y no quería obedecer a su mamá. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver obedecer a mi mamá con la Biblia, con Dios, con Jesús, con obedecer sus mandamientos? Y todo tiene que ver. Porque si no obedezco a mamá y a papá, que los tengo delante de mí, enfrente de mí, menos voy a obedecer a Dios que no lo veo. Así dice la Biblia. Si yo obedezco a Dios, voy a obedecer sus mandamientos. Y en sus mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces voy a obedecer a mis padres o a quien me esté cuidando en todo. Y vamos a ver esta última y pequeña historia de esta niña, Matilde, que se había levantado un poco rebelde esta mañana. Vamos a ver esta historia. No quiero y no quiero.
te pasa, Matilde? Hola, ¿cómo están? Bien, pero tú no te ves muy contenta. Ay, sí, es que mi mamá se pasa siempre dando órdenes. Haz esto, no hagas aquello. Ya no quiero que me esté mandando. Pareces muy molesta. ¿Qué cosas te ha pedido últimamente? Pues ya sabes, recoge tu cuarto, haz tu tarea, lávate las manos, métete a bañar. ¿Cómo? ¿No te quieres bañar? ¡Fuchi! No es que no quiera, es que... ¿Y quieres comer con las manos sucias? No, pero... ¿No te gusta ser responsable con tus tareas? ¿O te agrada ver tu cuarto todo regado? No es eso, es que... A mí me parece que no es que tu mamá dé muchas órdenes, sino que tú estás un poco rebelde. Pero si obedeces, ¿no crees que te la pasarás mejor? Creo que tienes razón. Hoy amanecí un poco rebelde. Pero ya voy a obedecer. Por cierto, ya me tengo que ir. Mi mamá me mandó a comprar el pan. ¡Nos vemos! Oh, qué niña esta. ¡Adiós! Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron? Esta pequeña niña Matilde estaba media rebeldona, estaba. Hasta que sus amigos la hicieron entrar en razón. ¿Vieron? Y ustedes me dirán, ay, pero y dale con el obedecer y con todo eso. Bueno, yo les voy a leer otro versículo de la Biblia que está en San Juan, capítulo 6, el versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ¿saben una cosa? ¿Quién estaba hablando acá? Dice, ¿por qué descendido del cielo? ¿Quién descendió del cielo? Jesús. No para hacer mi voluntad, dijo Jesús. Y él era el Hijo de Dios, era Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo que él no descendió acá a la tierra para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo había enviado aquí a la tierra? Pues Dios, su Padre. Y sin embargo, aunque él era el Hijo de Dios, él no hacía lo que a él se le daba la gana de hacer, lo que a él le parecía que tenía ganas de hacer. No, dice que él descendió para hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de Dios. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, descendió a la tierra e hizo todo lo que su Padre le mandó, ¿cuánto más a nosotros no vamos a obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos? Porque en ella encontramos, como leímos, la vida eterna. Yo quiero irme al cielo. ¿Vos te querés ir al cielo? Sí. ¿Vos te querés ir al cielo, Luz? Ah, sí, todos queremos heredar la vida eterna, pero no es de la forma que nosotros queremos, no es como a nosotros nos parece, como leímos la palabra. Nosotros como seres humanos podemos tener muchas opiniones de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que puedo hacer, no puedo hacer y bla, 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 bla. Pero la única y verdadera verdad, verdad absoluta, es la palabra de Dios. Y si realmente queremos vida eterna, y si realmente cuando Cristo venga a buscar a su iglesia queremos volar con Él, o cuando cerremos nuestros ojos y durmamos, porque así dice la Biblia, que los cristianos no morimos, dormimos, nosotros necesitamos seguir los mandamientos de Dios que están en su palabra. Miren, algunas personas dicen, yo soy libre, a mí no me vengas con esto, con aquello, porque yo soy libre, yo hago lo que a mí se me antoja, lo que a mí se me da la gana, yo soy libre. Pues saben una cosa, eso es una mentira del diablo, nadie es totalmente libre, nunca. Siempre el ser humano, desde que se fundó este mundo, nosotros estamos bajo la autoridad de alguien. O estás bajo la autoridad de Dios o estás bajo la autoridad de Satanás. No hay otra, no hay un término medio. Entonces aquella persona o aquel niño adolescente, no, porque yo soy libre. Pues entonces te digo que según la palabra de Dios no eres libre. No somos libres, porque o somos hijos de Dios o estamos esclavos del pecado. Así dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? En San Juan, capítulo 8, el versículo 34, dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice
En el versículo 32, el anterior dice, y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. Entonces, esa libertad que supuestamente tenemos no es libertad. La realidad es que estamos esclavos del pecado. Y no podemos heredar vida eterna. Para heredar vida eterna necesitamos ser libres ¿en quién? En Jesucristo. En esta su palabra. Algunos dirán, y sí, pero es todo regla, todo mandamiento y todo. Pero todo en esta vida se rige bajo una ley o una regla. Nadie es completamente libre, como así les digo. Si nosotros les pongo un ejemplo, no lo sé. Cuando ustedes, los varones, no sé. Antes el servicio militar era obligatorio, hoy no. Pero supónganse que un muchacho de 18 años iba al servicio militar o quiere ir a ser gendarme, a ser policía, alguna de estas cosas. ¿Ustedes creen que hacen lo que se le da la gana? No, van a hacer lo que su jefe les diga. Y si no les gusta, y tenés la puerta y te vas a tu casa a hacer un nene de mamá de última. Porque es así. Si vos querés realmente ser un gendarme, un policía, un soldado, vas a tener que regirte por las reglas que hay allí. Si a vos te dice, te levantás a las 6 de la mañana porque vamos a empezar los ejercicios, no, ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi casa me levanto a las 10, ¿viste? Y mi mamá me hace la leche con chocolatada y toda esa onda, ¿viste? Entonces tipo 10 me llamas a mí, ¿viste? Y yo tipo 10:30 capaz que te voy y te corro una cuadra. Ahí tenés la puerta. Porque vos tenés que hacer lo que tu jefe a las 6 ahí haciendo ejercicio. Te guste o no te guste. Si realmente querés ser de la fuerza. Todos nos regimos por una regla. Si vas a la escuela, si vas al jardín, vos vas a andar revoleando silla y lastimando nene, No. ¿Por qué? Porque la directora no te va a dejar. Es así. ¿Por qué? Porque hay reglas que tenemos que seguir. ¿Y esas reglas son porque la maestra del jardín te odia? No, es porque la maestra del jardín te quiere enseñar que si revoleas una silla, como una que yo conozco, que una vez revoleó una silla y la llamaron a la madre, porque estaba media rebelde, y sí, no puede, porque va a lastimar un nene, y no se puede. Pues sí, ¡ay, las reglas! Y sí, no se puede. Todo está regido por una regla, por un mandamiento. Y todo tiene un porqué. No es porque a alguien se le ocurrió y se despertó un día a la mañana y se le dio ganas de hacerlo. No, no somos libres, completamente libres. Lo único que nos da la verdadera libertad es como dice esta palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y como decía la palabra, que en ella tenés vida eterna. Nosotros estamos... lo importante de nuestras vidas, como yo puse acá, lo más importante es que reconozcamos a Dios como nuestro único Rey y que hagamos lo que Él nos pide. Todo lo demás, Él nos dará su tiempo. ¿Dónde lo dice en Mateo capítulo 6? El versículo 33, que es el último versículo, y me gustaría que sea el versículo para memorizar, aunque nunca les di un versículo para memorizar, pero ¿saben una cosa? Lo más lindo que hay es poder memorizar la palabra, es lo que estamos enseñando, para que podamos conocer a Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, mis pequeños amiguitos, familia, espero que realmente esta palabra haya sido de bendición, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y esta pregunta, ¿el héroe busca la voluntad de Dios? Sí, el héroe busca la voluntad de Dios. Buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, porque sabemos que nosotros así heredaremos la vida eterna. Como les dije, hay muchas personas que pueden tener su propia opinión de lo bueno o lo malo, pero la verdad está en la palabra de Dios. Y hay un versículo que quería leerles, que está en Romanos, dije que era el último versículo, no es que quise mentir, me olvidé. Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Saben una cosa? Yo tenía un versículo y lamento mucho, ¿no? Lo tenía marcado porque se los quería leer, era muy importante que yo se los pudiera leer en este día y ahora me estoy acordando, lo voy a buscar el versículo, bueno, aquí lo encontré, está en San Marcos capítulo 8, el versículo 34, hasta el 38. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo. ¿Quién estaba llamando a la gente y a sus discípulos? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué está queriendo decir esta palabra? Que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, tomar nuestra cruz, dice, y seguirle. Porque ¿qué ganará, dice, el hombre, si ganáramos todo el mundo? Si tuviéramos lo que usted piense, lo que fuera de ganar todo el mundo, pero perdemos nuestra alma en el infierno. ¿Qué ganaríamos? Nada. Pero, dice, el que se avergüenza de mí, dice Jesús, aquí en la tierra, delante de esta generación de personas que no quieren oír la voz de Dios y que no les interesa, dice una generación adúltera y pecadora, pero si nosotros como hijos de Dios nos avergonzamos delante de ellos, dice que Jesús luego se avergonzará delante de su Padre y de los santos ángeles. Nosotros tenemos que procurar entrar por la puerta, como decía, por el camino estrecho, la puerta angosta, y debemos procurar llegar al cielo, tener vida eterna. Eso es lo único que importa de nosotros, no perder nuestra alma, porque podemos ganarlo todo y perder nuestra alma no tiene sentido. Nosotros necesitamos seguir los mandamientos de Dios y poder seguir a Jesucristo. Y como les dije, para poder aprender de Él y seguir sus mandamientos necesitamos escudriñar las Escrituras. Bueno, mis pequeños amiguitos y familia, todo aquel que haya oído esta palabra, el Espíritu Santo te dé y nos dé cada día entendimiento en su palabra y podamos seguir su camino que lleva hacia la vida eterna. Dios me los bendiga muchísimo, los amamos y les mandamos montones de besos y de abrazos. Si Dios quiere y prepara, nos veremos pronto. Dios dirá el momento, bajo su dominio están todas las cosas, y si Dios así lo permite y no viene antes a buscarnos porque le estamos esperando, el domingo que viene hablaremos de otro héroe o heroína de la fe. Quiero ser, yo quiero ser bueno y obediente, niño diferente. muy bueno y obediente quiero ser. Yo quiero ser obediente a Dios seré. A papá y mamá también, Si otros malos quieren ser, a sus papás no obedecer, yo siempre obedeceré. y recompensa yo tendré. Y larga vida me dará. Quiero ser, Yo quiero ser, yo quiero ser yo quiero ser bueno y obediente, niño diferente. muy bueno y obediente quiero ser. Yo quiero ser cada día al despertar. A Jesús debo
quiero ser.